hablara palabras de parte de Dios. Si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si sé lo profundo de cada misterio y no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire, de nada me vale, de nada. Bienvenidos, un abrazo grande, feliz, bendecido, prosperado 2020 a cada uno de ustedes. Muy contento de volverme a reencontrar en esta etapa histórica en Bolivia, porque cada que empezamos un año tenemos sueños, tenemos proyectos y queremos que los bolivianos y bolivianas avancemos en paz, progresando en desafíos grandes que el tiempo ahora, en este siglo XXI, a esta altura de este siglo, ha presentado tremendos desafíos a nivel mundial. Enseguida estamos. Si tengo la fe que mueve montañas, si no tengo amor, de nada me vale, de nada me vale. Si doy lo que tengo, Bueno, tengo el grato placer de tener acá en el programa El Escritorio de Toto, en esta intimidad que nos hemos armado en este rincón del set, a Iván Luna. Él es abogado, ex magistrado, que tiene muchas luces siempre sobre los temas legales. Y vamos a compartir con él algunos que deben analizarse y los que se van a presentar ya nomás en los próximos días. Iván, qué bueno tenerte en el programa. Un abrazo a través de mi saludo de mano. Bendiciones. No, gracias. Siempre es un honor estar con usted y a las órdenes para lo que podamos ir orientando. Es una época en la que se ve más en los medios que en las clases el derecho constitucional. Realmente creo que los bolivianos están viviendo épocas, como usted bien mencionaba, de transición, de gran democracia, y hay que entenderlas y seguir algunos criterios de orientación. Yo siempre he dicho que el sentido común de la gente es el principal motivador de que los políticos hagan bien las cosas. Creo que eso es importante reflexionarlo, cómo nuestro sentido común de buscar lo bueno, lo justo, puede influir positivamente en la política boliviana. Ahora, como hay un diluvio de ideas, de noticias, de las verdaderas, de las que no son, opiniones de todo tipo, respaldos, algunos coherentes, otros de otro contexto, la gente ya tiene su propia opinión y, como hablábamos previo, cada uno se ha hecho su pequeña nación de ideas, cerrada las fronteras para no recibir otras, y vive de eso y no se amplifica. No sé, ¿qué opinas de eso? Sí, lamentablemente con todo lo que ha ocurrido, usted recuerde que hace poco tiempo en la historia de la humanidad tenemos a la imprenta como un motivador de universalización del conocimiento. Desde ese momento en el que pocos hombres tenían un libro, a lo que hemos vivido ahora, que como en el celular tenemos acceso a la biblioteca universal todos, hemos cambiado de un escenario en el que el conocimiento era tan restringido a un escenario en el que nadie quiere conocer, porque nos hemos ahogado en conocimiento. La posibilidad de seleccionar qué es verdad, qué es mentira, dónde encontramos realmente palabras de verdad, se ha vuelto un desafío. No pensábamos cuando se construyó o empezó a desarrollarse el Internet que íbamos a quedar ahogados en información. Y este tema que toca es vital. Lo que está pasando con la libertad de expresión y el delito de sedición tiene unos límites muy tenues. La libertad de expresión, entendida como la posibilidad de debatir, de dialogar, de discutir, exige tolerancia. Por eso la única forma de libertad de expresión que está restringida por la Corte Interamericana es el discurso de odio. Ajá. Fuera del discurso de odio deberíamos tener la capacidad de tolerarnos, de explicarnos y de argumentar. No hay verdades absolutas, salvo en materia de fe. Me parece que en lo demás, en política, en economía y en todas las ramas del conocimiento humano, la evolución de lo que es la verdad es permanente. Lo que era verdad para los abogados del siglo XVII ya ha dejado de serla para los del siglo XXI, y lo que yo he aprendido en la Facultad de Derecho en 97 ha sufrido un cambio total de paradigma el día de hoy. Entonces, si yo me voy a aislar y voy a pensar que lo que yo pienso y lo que yo siento es la única verdad,
voy a generar un discurso de intolerancia con el prójimo, con mi hermano, y voy a construir un discurso de división y separación tan cruel que lo hemos vivido en esta crisis última que ha pasado. En barrios íntegros de la ciudad siempre hay un sector más rico que el otro y ambos sectores pensaban que el otro lo iba a atacar. O sea, llegar a esos niveles de intolerancia en el discurso y la posibilidad de no hablar entre hermanos son muy tristes en un escenario político como el que hemos vivido. ¿Cómo hemos perdido la capacidad de tolerarnos entre bolivianos y cómo estamos perdiendo la capacidad de cortarle la palabra al otro? No debiera ser lo que marque el 2020. Creo que tener estas elecciones el 3 de mayo debiera significar un grado mayor de tolerancia y de hablar entre nosotros. ¿Cómo se construye eso? Hay dos formas en la historia de la humanidad. La ley del más fuerte, la ley del que tiene más dinero o le pega más duro al otro, lo termina matando, una ley de la selva, o la ley del derecho. Esa construcción del derecho, que es una construcción universal desde la ley del talión, pasando por los 10 mandamientos hasta el Evangelio, tiene un valor de fondo, que es el valor de justicia. Lo que no es justo no es derecho. ¿Y quién nos dice el derecho? Los jueces. En este caso, en Bolivia, el Tribunal Constitucional. Por eso, con esta crisis tan dura que tuvimos, acuérdese usted que en ese momento el tribunal saca un comunicado diciendo esto es lo que es el derecho vigente. Y no hay otro a quien recurrir. Yo no estoy de acuerdo con ese comunicado, creo que no era correcto, pero alguien tiene que ser la palabra final, el árbitro que diga esto que estamos debatiendo tiene esta solución en este tiempo. Por eso era tan importante, y lo hemos hablado más de una vez, tener los mejores jueces, los hombres sabios, los hombres prudentes, los hombres que realmente puedan definir qué es el derecho. Ahí estamos ahora. Creo que vamos a hacer un programa viendo todos estos temas, pero estamos en manos del Tribunal Constitucional. El día de hoy, estas dos visiones de país están enfrentadas en un tribunal. Yo lo prefiero. Prefiero ese enfrentamiento en el tribunal al enfrentamiento en las calles, al enfrentamiento del más fuerte circunstancialmente. ¿Dónde está el derecho justo? Eso es lo que tenemos que ver ahora. Bueno, eso lo vamos a aplicar. Estaba leyendo, hay varias cosas que aparecen, pero me ha gustado mucho esto, que se amplifica en las redes. Dice, cuando el teléfono estaba atado a un cable, sí, los humanos eran libres. Sí. Y esto me parece tan cierto, porque ahora se han vuelto esclavos, nos hemos vuelto, de las opiniones, de las redes, de lo que fuese, el que la llama verdad a algo que no es verdad, que luego que se prueba un mes o 15 días o una semana después que no era verdad, pero ya surtió efectos. O sea, cada uno se ha enclaustrado en una aldea de su verdad, con gente que es afín a su verdad y no es capaz de tolerar la opinión de alguien sin estar de acuerdo. Sí. O sea, no tengo que estar de acuerdo contigo, pero escucho tu verdad, me hace pensar, pero no forzosamente tengo que estar o en contra o de acuerdo, ¿verdad? Claro, y el ecumenismo que tanto han impulsado los últimos papas y que creo que se ha podido empezar a construir es una muestra de que en temas como el de la fe también podemos acercarnos y construir juntos. Lo que están haciendo todas las iglesias cristianas y católicas en Siria, por ejemplo, es una muestra de que podemos trabajar conjuntamente por el bien de la humanidad y por objetivos comunes. Creo que nadie va a estar en contra de valores como salvar el planeta y dejar de destruirlo y dejar de generar políticas tan destructivas. Creo que lo ha planteado así, es un compromiso de cada uno. No vamos a salvar el planeta si no empezamos a comprometernos todos. Una regla de vida para el 2020 puede ser que nadie en las familias use el celular mientras está comiendo, mientras está almorzando, cenando, que es un momento de encuentro y que las reglas sean no tomar el celular. No va a pasar nada en una hora o en media hora de almuerzo. El mundo va a continuar y nadie nos va a hacer nada. Y nosotros vamos a construir una relación con nuestros hijos y nuestra familia tan rica que vamos a recuperar esa posibilidad de diálogo. Si no hay diálogo en las familias, ¿cómo quisiéramos el diálogo en la sociedad o en el país? Creo que comienza en cositas pequeñas este tema del cambio y este año no tenemos capacidad de segundo turno, de esquite. Si en las elecciones del 3 de mayo los bolivianos no tenemos la capacidad de escucharnos, de tolerar y respetar resultados, no hay país. Ya no hay posibilidad, ya no hay más. Hemos llegado a un punto extremo del abismo y estas elecciones deberían marcar esa posibilidad de tolerancia y de diálogo entre los bolivianos. Eso esperamos.
A propósito, te estoy leyendo algunos Sí. de los memes y artes y pensamientos que voy soltando, tomados unos de otros, ¿verdad? Dice, la paz no es algo que deseas, es algo que haces. Sí. Y eso nos hemos olvidado. Todos deseamos la paz, pero cuando actuamos, la destrozamos, la pisoteamos y vivimos una guerra constante de opiniones, de ideas y luego de muertes, que es lo más terrible. Claro, ese tema es crítico. Por eso volví al punto inicial. Cuando ha pasado la elección del 20 de octubre, se da una situación que me parece a mí que es muy importante que la vayamos recapitulando. Todos los bolivianos fuimos a las urnas. Creo que hubo un compromiso masivo de la ciudadanía en participar. Voy a hacer un análisis que puede disgustar de los resultados de esa elección. Si todos los partidos que concurrieron se unían, me refiero a los partidos de oposición, ganaban en primera vuelta. Si con Carlos Mesa se unía cualquiera de los partidos de los otros frentes políticos, consolidaban la segunda vuelta. ¿A qué voy? Estaba en manos de la clase política no llegar al desastre que pasó después del 20 de octubre. No uniéndose todos, uniéndose uno de ellos, uniéndose Patsi, Chi o cualquiera de los partidos minoritarios, hasta el MNR, le garantizaba a Mesa la segunda vuelta sin necesidad de todo este debate con la OEA. Creo que ha habido un problema en la clase política. Si iban unidos, lograban romper los 2/3 del MAS, ganaban el Senado y diputados. No todos, con 2 o 3 partidos unidos lograban eso. Con el resultado del 20 de octubre, el MAS ganó en diputados y en senadores, claramente con mayoría simple. Entonces, el escenario de una segunda vuelta electoral era muy difícil para la oposición, porque el discurso del MAS habría sido, yo tengo parlamento y si pierdo en la elección para el Ejecutivo, no te voy a dejar gobernar. Era un escenario muy complicado en lo político, y eso es un poco lo que pasa en los primeros días después del 20 de octubre. Esos primeros días son críticos. Nunca había pasado en el país que quememos tribunales electorales. Se ha quemado el tribunal electoral en Santa Cruz, en Tarija, en Chuquisaca, en Potosí, se han quemado las actas y luego la OEA nos ha dicho que uno de los hallazgos que encuentra es que se han quemado esos tribunales como parte de la lógica de fraude. Yo encuentro ahí una contradicción bien seria, muy seria en el informe de la OEA, de decir que uno de sus hallazgos es que se han destruido los tribunales, porque no muestra con claridad los elementos del fraude. Y creo que ese es el análisis con el que parto de esta elección del 20 de octubre. En la elección del 20 de octubre, los elementos que se han planteado de fraude, de crítica al proceso electoral, que creo que ha sido unánime en el país, el órgano electoral ha manejado mal esta elección, tienen que evaluarse en relación a la ley y en relación a todo lo que es el derecho, como si eran o no elementos suficientes para anular la elección. Te voy a invitar a hacer un paseo por el cable, como hacen esos equilibristas famosos. Sí. Ese cable simplemente es la ley. Caminemos sobre eso, que es tu especialidad, para que nos orientes que la ley no es un cable que se mueve, es algo que está rígido, Así es. como debería ser. Primera cosa, pasan los eventos que han pasado y renuncia el presidente y empiezan otras renuncias. ¿Cómo se maneja la renuncia de un presidente bajo los conceptos de nuestra Constitución? ¿Cómo se ve la Constitución, las leyes y todo todo el trabajo que hay a través de las leyes para cada caso? Porque es amplio. ¿Qué debería haber pasado? De acuerdo a la Constitución, aceptar o renunciar, así usa la palabra la Constitución, aceptar la renuncia o rechazar la renuncia, esos conceptos son atribución del legislativo. ¿Existe eso entonces? Puede el presidente renunciar y la Asamblea Legislativa debe aceptar o rechazar su renuncia. Ese es el principio del artículo 169. 169, ajá. Es un acto bilateral, no se concluye solamente con la decisión del presidente. El presidente tiene que recibir la aceptación o el rechazo. En tanto no se dé la aceptación o el rechazo, es un acto que no se encuentra concluido. Y por eso mismo ahora hay el gran debate en nuestra Asamblea de cuándo van a considerar la carta de renuncia de Evo Morales y Álvaro García. Una vez que tenemos ese panorama, viene el siguiente. Estamos cerca del 22 de enero. Sí. Ahí termina
de todos los elegidos, diputados, senadores, presidente, vicepresidente, etcétera, su mandato. ¿Qué viene después? Están solicitando una ampliación. ¿Cómo trabajaría eso legalmente? A ver, termino la pregunta anterior. Adelante. Además de la aceptación de una carta de renuncia o el rechazo, existen otras posibilidades para que el mandato del presidente concluya. Una de ellas es la ausencia y otra el impedimento definitivo. Lo que dice nuestra Constitución es que el presidente puede salir del país hasta por 10 días sin necesidad de tener autorización congresal. Ajá. Y hasta 90 días con autorización del Congreso que le permita al vicepresidente ejercer la presidencia. Después del día 90 que el presidente no está en el país en funciones, aplica la teoría de la ausencia o el impedimento definitivo. Ya. Entonces, ¿Renuncie o no renuncie? Renuncie o no renuncie, ahí aplicas las teorías de ausencia y de impedimento definitivo. Es bien importante eso, marcar esos hitos. Si él no está 10 días, no tiene que pedirle permiso a nadie. Entre el día 10 y el día 90 tiene que pedirle permiso al Congreso y a partir del día 90 se entiende que ya no es presidente. Ese es el marco conceptual de la ausencia o el impedimento definitivo. Estaríamos contando esos 90 días a partir de la fecha de la renuncia que él habló públicamente. A partir del momento que salió del país asilado. A partir del momento en el que él renuncia, se computan los plazos que tiene nuestra Constitución. Ese es un acto que él inicia y en ese momento México le ofrece el asilo. Eso es bien importante entenderlo. El asilo político es completamente diferente al refugio. El refugio es el que está tramitando en Argentina. El asilo político es un acto en el que un Estado extranjero, ante una eventual persecución política, le ofrece a Evo Morales el asilo político. Y al día siguiente él acepta el asilo político, llega el avión y él se va del país. Hay posiciones que dicen que en el momento en el que se sube al avión se configura la teoría del impedimento definitivo, de la ausencia del país, y corre la posibilidad de nombrar otro presidente. Ajá. Esa es una postura que es la que está sosteniendo actualmente el gobierno en funciones y la presidenta Áñez. Tiene ese argumento y ese antecedente, que el momento en el que él se sube al avión ya habría renunciado, no renunciado, no es palabra precisa, habrían incurrido en una causal de impedimento definitivo de ejercer sus funciones como presidente del país. Por otro lado, la otra opción, la otra alternativa dice, no, si yo tenía 10 días sin tener que pedir permiso, yo podía volver al día 11, o tenía 90 días con autorización del Congreso, pero el plazo no me corre, porque yo ya inicié un acto que suspende todos los plazos de ausencia e impedimento, yo renuncié, y tú no hiciste tu trabajo, tú estás en incumplimiento de deberes, tú como asamblea, la asamblea no ha considerado la carta, entonces ningún plazo corre en contra de Evo Morales porque no se ha considerado su carta. Son dos posiciones. Son dos posiciones. Esa posición es la que sostiene actualmente Zaffaroni, Luigi Ferrajoli. Te estoy hablando de, Zaffaroni es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido presidente del Tribunal Supremo de Argentina, es uno de los juristas más destacados, y Luigi Ferrajoli lo mismo en Italia. Te estoy hablando de gente del más alto nivel que sostiene que él está en funciones y que sigue siendo o teniendo la inmunidad de un jefe de Estado. Eso es lo jurídico. Lo político tiene otra connotación. En este momento no voy a entrar a lo político. En lo jurídico esa es la postura que están sosteniendo. La otra postura, que no es una postura irrazonable, dice, el momento que te subiste al avión, incorporaste una causal de impedimento definitivo. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tienes que hacer un balance de cuál de estas dos posiciones es la correcta, porque en derecho no puede haber dos respuestas correctas. Claro. Es una o la otra. ¿Esto quién lo define? ¿Quién es el que tiene que decidir esto? El Tribunal Constitucional. ¿Por qué? ¿Por qué el tribunal va a tomar un pronunciamiento en esto? Porque le están pidiendo, como bien dices, la ampliación del mandato. Tú puedes ampliar lo bueno, lo correcto, lo constitucional. Si lo que está entre el 10 de noviembre y el 22 de enero no es constitucional y no es correcto, tú no puedes ampliar más allá del 22 de enero. Entonces, este debate de qué es lo que pesa más, si la postura de estos juristas o la postura de los juristas locales,
lo va a tener que decidir el Tribunal Constitucional. Por eso es tan importante que esta decisión del tribunal, que se va a tomar antes del 22 de enero, muy probablemente, tal vez en estos días, en estas próximas horas, nos va a ir orientando este criterio que te decía al principio. ¿Quién decide qué es correcto entre la opción A y la opción B? El Tribunal Constitucional en esta decisión. Ahora, eso es para el caso del presidente específicamente. Hablemos ahora de diputados, asambleístas, senadores. Todos están involucrados, comenzando a la presidenta Áñez para abajo, ¿verdad? Sí. Todos están involucrados en un final de un mandato constitucional. El otro los he explicado muy bien. ¿Qué alternativas hay? Has estado opinando sobre esto en los medios y quería justamente que nos puntualices. Mira, hay un tema aquí de fondo. ¿Por qué el tiempo es importante? ¿Por qué cuando la Constitución dice, alguna vez lo hemos hablado, 3 años y se extingue la acción penal, 48 horas y usted no presenta la apelación y es ejecutoria, 1 mes y usted... o sea, no le puedes decir a una persona que le condenas a 3 años de cárcel que se va a quedar 3 años y 8 meses. Claro. El tiempo no se sujeta a interpretación. La palabra estabilidad puede tener una visión para ti, otra para mí y otra para los compañeros, porque es una palabra que admite un contexto y una aplicación. El tiempo no. 5 años es 5 años para ti, para mí y para todos. Claro. Cuando la Constitución dice 5 años, lo hace con sabiduría. En una monarquía, el rey dura lo que su vida tenga. En una tiranía, lo que la revolución le permita. En una democracia, el tiempo es lo que manda. No se puede interpretar ese elemento. Ese es el argumento de los que sostienen que el 22 de enero todo el mundo tiene que irse a su casa, porque está en la Constitución. Y te recuerdo esta lucha del 21 de febrero. El 21 de febrero tenía la lucha de decir, la Constitución dice que hay una reelección, nada más. No me puedes venir con esta interpretación creativa del Pacto de San José, los derechos humanos y no sé qué cosas más. Jueces, apliquen la letra muerta de la Constitución. Le pido esa misma seriedad a los que tenían ese discurso. Ahora la Constitución dice 5 años. Si vamos a respetar la Constitución, que sea para todos los casos. Este escenario nos lleva a una grave complicación. Las elecciones son el 3 de mayo. Computar los votos, hablábamos en el inicio, probablemente tengamos segunda vuelta y hay que llevar 45 días después del 3 de mayo y hay que leer los votos. Estamos hablando que el próximo presidente recién lo tenemos, en el mejor de los casos, en junio, tercera semana o última semana de julio. Entonces, ¿qué hacemos entre el 22 de enero y el mes de julio que tenemos el nuevo presidente? ¿Paramos todos y todo funciona sin el gobierno? Alguno diría que sí, que nos solo perjudican, pero no es posible. Necesitamos que funcione la aduana, que funcione impuestos, que la policía funcione y que todos al fin de mes cobren el sueldo. Si no hay un ministro que autorice esto, el país colapsa. Y eso no va en relación a los valores y principios de la Constitución. Hay que encontrar una salida. No es una opción. Ahora, ¿la Constitución tiene salidas para eso? No, porque ese es el problema de fondo. Esta situación que hemos vivido los bolivianos es una situación extraordinaria. El constituyente no pensó que íbamos a llegar a este extremo que hemos llegado. El traje constitucional no se ha hecho a la medida de esta crisis. Y en esas situaciones entra el rol de los jueces. Esto, Dworkin lo dice, es un caso difícil. Es un caso en el que lo que digan los jueces puede ser blanco y puede ser negro y no les vamos a poder reprochar. Ellos van a tener que tomar una decisión en sabiduría, en conocimiento de todas las fuentes del derecho y vamos a tener que respetar su decisión. ¿Cuáles son las opciones? Las opciones son muy limitadas. La primera opción es ampliar el mandato de la Asamblea y de la Presidenta en funciones hasta que se lleve a cabo el nuevo proceso electoral. Eso solo lo va a hacer el tribunal. El Tribunal Constitucional lo puede hacer. El único, no hay otro único ente, organismo, nada en el país, en Bolivia, en el Estado plurinacional, que pueda hacer eso. No, no puede hacerlo nadie más. Ni ellos prolongarse la Asamblea, digamos. No, porque el único intérprete de la Constitución es el Tribunal Constitucional. Además, el Parlamento ya le ha entregado esa posibilidad. Ya hay un proyecto de ley que ha sido remitido por el Senado al Tribunal Constitucional. Hay un magistrado relator que ya tiene el caso hace una semana y entiendo por declaraciones de Paul Franco, que es el presidente, que en este momento, este fin de semana, van a tomar alguna decisión. Tal vez la próxima semana haya algún acto procesal más, pero la próxima semana o este fin de semana vamos a tener esta declaración constitucional, que puede ser, como te decía, ampliando el mandato
por unos meses hasta que el nuevo gobierno asuma. Podrían decir ellos, señores, 5 años, son 5 años, se van a su casa, señor Áñez a su casa, asamblea a su casa. Pero eso Pero es impracticable. no es impracticable. No es impracticable porque en el Estado siguen instituciones funcionando. Una de las instituciones que está funcionando es el Poder Judicial. ¿Del Ejecutivo? El Ejecutivo no, pero te recuerdo el tema de Rodríguez Belcé. Rodríguez Belcé, como presidente del Tribunal Supremo, asume como presidente del país. O sea, que todavía hay la... No hay ese artículo Claro. en la Constitución, Ajá. pero una de las fuentes del derecho es la costumbre y no puedes dejar al país sin una solución. Entonces podrías convocar a los poderes que están todavía vigentes, el judicial y el mismo electoral. Salvador Romero, la doctora Díaz, magistrada Tarija, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia. No te digo que eso vaya a funcionar, te estoy respondiendo cuáles son las variables que tenemos, hay que escoger la mejor. Ampliamos, va Salvador o la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, inclusive hay una tercera. ¿Cuál es la tercera opción? Que convoques al Congreso que ha sido elegido el 20 de octubre, que ya no tiene el MAS, hay 2/3, que Carlos Mesa y el MAS coparon el Congreso, algún diputado de Chi, y ese Congreso esté en funciones hasta junio, hasta que llegue el nuevo Congreso. Eso pasó en el caso de Siles Suazo. Te recuerdo que Claro. el Congreso elegido, que no tomó posesión, fue a elegir a Siles Suazo. ¿Por qué? Porque hay un principio que el Tribunal Constitucional va a considerar. El fraude electoral no lo definen ni las redes sociales, ni la OEA, ni siquiera la Asamblea Legislativa o el Tribunal Supremo Electoral. Lo define una sentencia penal ejecutoriada con calidad de cosa juzgada. La señora María Eugenia Choque, hasta que no tenga esa sentencia, es inocente. Y esa palabra fraude va a ser fraude y va a ser calificada así cuando tengamos la sentencia. Eso no va a pasar ahora. Entonces hay un principio de inocencia ahí que en juego que hace que esta elección no haya respetado las reglas del debido proceso para quedar sin efecto. Entre esos caminos tienes que elegir entre lo jurídico, lo político viable. ¿Tú crees que alguien aceptaría que un Congreso elegido con algo que el país llama fraude asuma funciones? Políticamente yo no lo veo posible. Pero además que esas elecciones han sido anuladas. Es que no han sido anuladas, ese es el otro punto. Vamos a ir a una pausa. Me obligas a ir a una pausa. Sí. Vamos a una pausa, regresamos con más de esto que nos va a ayudar a tener argumentos legales, que son inamovibles, que no son emocionales, que nos va a dar una perspectiva a lo que viene. Aguárdenos. Si hablas de nada me vale, de nada me vale. Sin amor la vida es arar el aire. De nada me vale. Bueno, y seguimos hablando de la parte de leyes, de lo que es sí o sí y de lo que no es opinión. Las leyes no son opinión, están hechas, han sido aprobadas y nos rigen hasta el día de hoy. Estamos en un punto muy especial, en el punto de saber qué va a pasar sobre la ampliación del mandato, comenzando la presidenta Áñez y pasando por todos los demás, hasta, suponiendo lo máximo, julio, última semana de julio. Te sigo dando la palabra, querido Iván. Sí, retomando el tema y siguiendo esa línea de tiempo, el motivo de todo este debate de ver si se amplía, si entra el presidente del Tribunal Supremo, Salvador Romero, o si viene el Congreso anterior, parte de un punto común. Lo que tiene que hacer el Tribunal Constitucional es decir por qué estamos en esta situación. Los hechos van a marcar la decisión jurídica. Y ahí la pregunta que se va a hacer el tribunal, que tiene que hacerse el tribunal es, a ver, un momentito, señores. Aquí en la Constitución 196 dice que ustedes tenían que convocar elección en 90 días. ¿Cómo está eso que ustedes han decidido en una ley hacerlo en 120 días, más 48 horas, luego El Salvador les pide 10 días hábiles más y suman 10 días más? Estás hablando del 3 de mayo. Estoy hablando del 3 de mayo. El 3 de mayo nunca debió existir, de acuerdo a nuestra Constitución, desde el momento en el que asume Yanine Áñez, que es el 13 de noviembre, tenía que haberse hecho la elección 90 días después. Nuestra Constitución dice 90 días después tiene que estar hecha la elección. Era el 7 de febrero. Hasta el 7 de febrero estaba habilitado este periodo extraordinario, pero resulta que llegamos a mayo. ¿Cómo llegamos a mayo? El Tribunal Electoral no estaba en funciones, había necesidad de elegir un nuevo tribunal. No digo que sea irrazonable, pero va a tener que responderle la clase política al tribunal por qué han pasado tanto tiempo, por qué han dicho en la ley 120 días.
Y después de que se cumplen esos plazos de elección del tribunal, la ley decía, en 48 horas el tribunal debe dar convocatoria. Y el tribunal dice, no, 48 es muy poco, denos 10 días hábiles. Y resulta que recién esta semana nos anuncian que la fecha es el 3 de mayo. Ha habido una ampliación de tiempo. Eso es un primer problema constitucional. ¿Cuál es el segundo? El segundo problema constitucional es decir, responder a la pregunta que tú dices. ¿Se ha anulado la elección? ¿Quién puede anular una elección? Una elección es un acto que le corresponde en toda su magnitud, por constitución, al órgano electoral. El órgano electoral es el que proclama los resultados y por principio de preclusión e irrevisabilidad de las decisiones del electoral, ninguna ley puede dejar sin efecto una elección, ni un presidente, por muy poderoso que sea, ni el Poder Judicial siquiera, ni un amparo constitucional. El órgano electoral es un poder del Estado y solamente ellos pueden proclamar resultados o dejar sin efecto una elección. ¿Qué ha pasado en el país? Resulta que el 24 de noviembre del 2019 se aprueba la ley 1266 y se dice en el artículo 2, se deja sin efecto legal los resultados de la elección del 20 de octubre del 2019. No usan la palabra nulidad, dicen se deja sin efecto legal los resultados. Eso lo podía hacer el Parlamento, lo podía hacer la Asamblea. Yo recuerdo, invito a que lean el artículo 12 de la Constitución. La Constitución prohíbe que otro órgano del Estado invada las competencias privativas del otro. Un presidente no puede mandar a la cárcel a un ciudadano, un juez no puede aprobar una ley y un parlamento no puede anular una elección. División de poderes, democracia. Ese artículo de la ley es un artículo que el tribunal ahora tiene que decidir si estaba bien hecho por parte del Parlamento. Y viene un tema mucho más grave, mucho más complejo. ¿Por qué han dejado sin efecto la elección? Ahí todo el mundo diría, pero eso es fácil, porque la OEA lo ha dicho, porque había un informe final. Pero a ver, les recuerdo, el informe final de la OEA sale el 4 de diciembre y esta ley es del 24 de noviembre. Cuando aprueban esta ley dejando sin efecto la elección, no había el informe final de la OEA. 10 días después sale el informe final de la OEA, con mucha presión, con muchos problemas. Entonces no había base material para aprobar una ley que anule la elección o la deje sin efecto porque no existía el informe final. Y ahí viene la otra pregunta, ¿por qué el informe final de la OEA tiene efecto vinculante para Bolivia? ¿Por qué el canciller Diego Pari le cedió la soberanía del país a los auditores de la OEA? Bueno, porque había una decisión política, lo tranquilizaba el país y todo, eso es lo político. Jurídicamente se entiende que es traición a la patria. Yo no puedo cederle la soberanía de mi país, del órgano electoral, a un órgano exterior. No se puede. Si decido hacerlo, tengo que llevar eso a referéndum y preguntarle a la población. Es lo que dice nuestra Constitución. Entonces ves que el tribunal en este momento tiene muchas preguntas que responderse y una respuesta que se va a dar porque el tribunal conoce el debido proceso, conoce el principio de inocencia y conoce todo lo que estamos hablando. Yo tengo mucho respeto y cariño por muchos de los magistrados, colegas respetables, conoce todo esto y va a tener que tomar una decisión en derecho. Pero esa decisión va a ser responsable. Yo te garantizo que va a ser responsable. Gente como Paul Franco merece estar en el Tribunal Constitucional. Ese presidente es un presidente que en algún momento fue fiscal del Distrito de La Paz, es un hombre que estudia mucho el derecho, que siempre lo analiza y lo discute y lo argumenta. Creo que va a dar una solución en sabiduría. Creo que van a escuchar y están en eso. Hay muchos amicus curiae que se han presentado, el doctor Valdivieso, mucha gente ya ha presentado memoriales, muchos abogados les han dado insumos para que decidan y ojalá que se animen a convocar audiencias públicas para que el país escuche este debate en la sala del Tribunal Constitucional. No da mucho tiempo, pero creo que podría haber un tiempito para que pronto se haga eso. Al final del día ellos van a tomar una decisión que, como ves, no va a ser basada en una sola fuente del derecho. Va a tener que integrar todo el conocimiento jurídico y garantizarnos a los bolivianos un valor constitucional que es la paz social. No podemos vivir sin gobierno entre el 22 de enero y el mes de julio. ¿Cuál es la solución más clara? ¿Cuál es la solución acorde a la Constitución? Yo pienso que es ampliar el mandato con restricciones. Ampliar el mandato a los órganos que están en este momento, pero como tiene que ser su naturaleza jurídica, como un gobierno de transición, como un parlamento de transición.
no como un parlamento que puede ejercer el 100% de atribuciones y toda la potestad que da un gobierno elegido en las urnas, porque no son elegidos en las urnas. Representan un partido que tiene el 4% del voto y es un parlamento que, pese a tener 2/3, ya no representa al país. Entonces el tribunal tendría que hacerles ver a ellos que son un gobierno de transición y que esa es su naturaleza jurídica y que solo van a estar hasta el 3 de mayo o hasta julio con atribuciones muy restringidas. Eso me parece que es una construcción jurídica que podría llegar el tribunal, una decisión prudente que no tiene una única fuente del derecho, que es una, le llamamos los abogados, ponderación, que está sacrificando derechos, que está sacrificando el tiempo de 5 años y está creando un precedente. Alguno en base a esto que van a decir, podría decir, oye, ¿por qué voy a quedar 5 años? Si me puedo quedar 6, Claro. porque vienen las Olimpiadas o porque viene el Bicentenario y no sé qué cosas más. Es muy duro lo que van a hacer. Entonces tienen que poner muchos candados, muchas restricciones, porque lo contrario, decir, aquí no vamos a dejar un gobernante, es el caos. Y eso es contrario a la paz social y eso es un valor que no podemos permitirnos debatir. Este debate es en el tribunal, no es en las calles. Un resumen, Iván, en los próximos 60 segundos, y yo sé que eres capaz. Cronológicamente, ¿qué nos espera en estos días? En estos días el Tribunal Constitucional va a emitir una declaración constitucional, lo va a mandar al Senado, el Senado va a tener que leer esa sentencia y decidir cuánto tiempo y cómo se amplía el mandato, baja a diputados, diputados aprueba esa ley, se va donde Yanine Áñez, promulga y tenemos una solución al país. ¿Y tiene que ser aprobado por la Asamblea entonces eso? Claro, la sentencia constitucional vuelve al Parlamento porque el Parlamento ha preguntado. El Parlamento define y ahí te digo, tiene que haber un debate político intenso, pero pensando en el bien del país, que termina con la promulgación. Podría la presidenta Áñez observar la ley y bloquearla. ¿Ves que aquí hay esto que llamas coordinación? Y también la Asamblea podría bloquearla. Claro, la Asamblea también podría bloquear la decisión del tribunal. En este caso necesitamos un ejercicio de responsabilidad entre los 3 órganos, constitucional, Asamblea y el Ejecutivo. Yo creo que aquí lamentablemente no son ellos, pero el que ha causado este problema ha sido el Tribunal Electoral, con las elecciones y cómo lo ha manejado. Son otros actores, pero yo siempre he pensado que el actual Tribunal Electoral tendría que haber anulado la elección, haber sacado en sala plena una resolución de anulación. Me parece que es algo muy irresponsable de parte de ellos, como otras cosas que han estado haciendo últimamente, como no permitir que se registren los bolivianos en el extranjero por un tema que es absolutamente ilegal, y que el tiempo lo va a juzgar. Creo que hay un tribunal de gente honesta, pero no sé si están tomando las decisiones más sabias. Hay muchas observaciones ya al trabajo del tribunal y creo que no es momento en 60 segundos, pero creo que tenemos un tribunal que tiene que empezar a usar un poquito más el derecho y la Constitución. Te agradezco, Iván. Vamos a tener que estar en contacto nuevamente para que hagas el seguimiento de todo lo que estás opinando, orientando, porque realmente no es tan sencillo. Vemos que es súper complicado y estamos en una disyuntiva muy, muy seria, que tiene que el gobierno, o diga el Estado boliviano, seguir adelante, sí, no puede quedar en vacío, pero has dado alternativas y eso es muy importante. Te agradezco mucho. Si quieres agregar algo en otros 30 segundos, con todo gusto. No, es lo que siempre digo. Creo que hay que seguir hablando, discutiendo y debatiendo. En eso le contestaba por eso al ministro de Justicia. No puedes restringir la libertad de expresión. La libertad de expresión es absoluta y el tema de la restricción es solamente el discurso de odio. Con respeto, con altura, tenemos que debatir y los bolivianos tenemos que acostumbrarnos a tolerar y escuchar al que opina diferente. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre. Gracias a ti, Iván. Gracias, estamos de regreso ya nomás. ¿Dónde está tu hermano? Mira, dime dónde está tu hermano. Hemos estado con el abogado Iván Lima para conocer temas que son radicalmente claros, la ley, aprender. Todos estamos queriendo que nuestra amada Bolivia vaya adelante y hay procedimientos y creo que ha sido muy, muy importante escucharlo y lo vamos a invitar para que nos siga comentando lo que siga, basado en la ley. No son opiniones políticas, no son intenciones de cada uno, no es que yo quiero que pase esto, nada, es lo que dice la ley, pero hay un momento clave ahora en nuestra vida
en Bolivia, vida constitucional, que vale la pena conocerla, que tengamos este tipo de argumentos, este tipo de insumos que nos ayudan a tener una perspectiva más apegada a lo que es la ley, la Constitución. Pero quiero pasar un tema, quiero dejarles estos minutos con una entrevista súper interesante que Marcos Witt, que a propósito ha pasado una operación bastante seria hace días atrás, con Cash Luna, hombres que han sido y son amigos de Bolivia, hemos estado con ellos muchísimas veces acá y en el exterior, y son gente que ha marcado rumbo. Uno en la alabanza y adoración, como dice Silvita, han podido unificarla para que muchos yendo a un lado, a otro lado, tengamos casi un mismo tipo, una misma letra, un mismo deseo de cantar. Y el otro que ha avanzado muchísimo en el tema de la fe, en el tema de la doctrina y todo, vale la pena. Los dejo con eso, un gusto y hasta la próxima. En la ciudad de Guatemala existen muchas cosas extraordinarias que Dios está haciendo. Una de ellas se llama Casa de Dios, uno de los lugares de mayor influencia en el mundo entero, liderado por Cash Luna. Cash, bienvenido a Conversaciones Pastorales. Gracias. Conversemos. Y gracias por recibirnos aquí en tu casa. Uno de los lugares más extraordinarios, sin lugar a dudas, no nada más en América Latina, pero en el mundo entero. Esta visión que Dios te dio, este auditorio increíble, pero más que eso, la gente. Sí. Casa de Dios es una iglesia enorme, pero ¿cómo le haces tú con tu equipo pastoral para que esa grandeza se vuelva personal y que la persona tenga atención individual? Es a la inversa. Digamos que no venimos de la iglesia grande a volverla personal, sino porque es tan personal, se ha vuelto grande. Gracias. Porque todo lo hacemos, creo, a través de lo que le llamamos los pequeños grupos de amistad, en donde la gente lo que hace es hacer amigos, compartir con amigos, ¿verdad? Jesús dice que era amigo de pecadores, ese era uno de sus apodos, ¿no? Entonces le digo, miren, coman con sus amigos, y ahí van a surgir preguntas, necesidades. Entonces procuramos capacitar a nuestra gente para que sepa cómo orar por la necesidad, cómo escuchar a la gente cuando está en medio de sus problemas, cómo motivarlos en su fe, y como consecuencia, pues, están aquí en la iglesia. Cuando hablas de capacitar a la gente, ¿te refieres a cualquiera que quiera tomar esa capacitación o a un grupo específico de personas? No, cualquiera que quiera tomar la capacitación. Nosotros tenemos nuestra escuela de liderazgo. Ahí, por ejemplo, les damos la doctrina. A veces no me escuchan en público hablar mucha doctrina porque también quiero aprovechar a decir que respeto la audiencia. La audiencia nuestra en medios son ovejas de muchos otros pastores. Entonces yo procuro no ir a la doctrina, porque eso es de cada quien, sino a la fe, a la esperanza, a la práctica, a la filosofía bíblica, ¿verdad? Aunque en esta damos la teología bíblica, y les enseñamos principios de cómo convertirte en un servidor. Para nosotros, después de Dios, lo más importante son las personas. Y entonces de esos grupos es que entonces se inscriben para salir a otros, como encuentros o retiros, o se meten a la escuela de liderazgo. Sí, tenemos el proceso que el Señor nos fue... El Señor me mostró que la suegra de Pedro pudo levantarse a servir, pero porque la sanaron. Entonces nosotros pasamos por un proceso a las personas donde puedan exponerse al Espíritu Santo y ser sanadas de su pasado, sanado incluso de... ¿Te recuerdas que a Isaías le dice que le fue quitada también su culpa y limpio el pecado? Claro. Entonces, la sangre de Jesús nos limpia de pecado, pero hay que batallar con la culpa. Entonces, no queremos que la mujer que un día abortó, por ejemplo, ahora por la culpa que siente, habiendo sido perdonada, claro, pues no se anime a servir. Entonces, tratamos de que todas esas cosas se vayan quitando del alma, del corazón y la mente de ellos y puedan levantarse a servir. Entonces, cuando están dispuestos a servir, les decimos, bueno, entonces ahora aprendamos cómo, y luego le decimos, pues ahora vayan. ¿Y cómo? Pues como Jesús hizo. De 2 en 2, váyanse, y ustedes vayan a hablar con quien puedan del Señor. Y la fe se les levanta, y esto se vuelve lo que somos. Hay 2 preguntas más que te voy a hacer, porque estamos entre servicios y tenemos corto el tiempo. Pero la primera pregunta son tus prácticas
estudio, tu disciplina de estudio. Cuéntanos así 2 o 3 tips que les sirvan a pastores que nos están viendo ahorita de cómo preparas tus materiales, qué tiempo le dedicas, con cuánto tiempo de anticipación sabes cuáles series vienen, 2 o 3 cositas prácticas. Mira, en algunos casos tenemos una planificación anual de cuáles van a ser no solo las series, sino las campañas en las que vamos a entrar. Ahora estamos finalizando 40 días de fe, en donde hubo actividades de fe, cosas que los llevan a actuar en fe a ellos, ¿no? Tuvimos nuestro Día de Milagros, toda la gente tomó también el aceite de oliva, creyendo que ellos van a ser usados para sanar a los enfermos. Hicimos un festival de nuestros grupos. Vinieron en el fin de semana 47,500 personas, ¿verdad? Más de la mitad que vinieron solo a sus reuniones de sus grupos, pero es precioso. Entonces podemos, pero dejamos siempre el espacio. En la administración se le llama los ladrones de tiempo. Digamos, tú planificas tu día, pero debes dejar tiempo libre porque siempre al director, disculpe gerente, disculpe jefe, lo que sea, ¿le puedo hablar? Tengo un problema, ¿le puedo consultar? Y no hemos considerado que eso existe. En este caso no se llama un ladrón de tiempo, sino ¿cómo te dijera yo? Un actor en el tiempo, que es el Espíritu Santo. Entonces oímos, ¿qué querés hacer en este año? Quiero esto. Okay. ¿De qué manera quieres hacerlo? De esto. Ok. Entonces ya planificamos, pero quedan baches. Y este es un tiempo que quedamos abiertos a algo de oración o te separas horas con tu equipo. En los 40 días se involucraron todos en acciones de fe concretas. Además se leyó el libro No es por vista. Durante los 40 días se mandaron a ver algunas películas que los inspiran, grupos familiares donde compartían y, digamos, no debatían, pero compartían, discernían, interpretaban y entonces traían sus proyectos que durante esos días iban a tener de fe. Ese es, digamos, fe. Tenemos Plan Maestro, es otra de nuestras campañas, no series, en donde la gente aprende cómo planificar, cómo creerle a Dios por los planes del año. Así nos vamos, tenemos el Festival de la Familia y cómo me preparo en particular. Tus mensajes. Los mensajes, ya lo que cabe allá adentro. Bueno, primero creo que hay que mantener la antena siempre puesta. Siempre puesta. O sea, yo siempre estoy escuchando al Señor, tratando de que me pueda hablar donde me pueda hablar como yo pueda entender. Me llamó el profeta Ronnie Oliveira, me dice, Cash, te llamo para 2 cosas. Una, te felicito por tu nuevo libro, sí, gracias. La segunda, si podés oír a Dios en una película de Peter Pan, lo podés oír en cualquier parte. Pero después me dijo algo que me sorprendió y me hizo llorar. Me dijo, es ahí donde nos sacas ventaja, me dijo. ¿Cómo así? ¿En qué? En que siempre estás atento a lo que Dios quiere decir. Y la fe viene por el oír por la palabra. Pero no soy muy formal. No tengo una hora específica, un día específico donde yo me siento. Claro. No va conmigo. No es tu personalidad. No, porque siento que me encajono a que o me hablas ahorita o no hay mensaje, y eso me pega una estresada horrible. Entonces soy un poco más hippie, ¿no? Un poco más en el sentido de decir, bueno, aquí me va hablando, y de repente se concatenan todos los versos y las historias. Baja uno y ese trae otro, y cuando siento lo estoy viendo. Yeah. Mi esposa me dice en el carro, estás predicando. Sí, ¿cómo lo sabes? Pues hasta por la cara se te nota que andas en otra onda. Entonces, como es como recibir una cantidad de información y todo eso, de repente llega un momento en que se junta. Entonces, lo que procuro es, de los pasajes que él me va dando, ¿verdad? Que quiere que de ahí venga el tema, resalto las frases y las palabras que considero traen un mayor impacto a mi vida, porque si no me impacta a mí, ¿cómo va a impactar a otros? Claro. Entonces digo, wow, cuando tengo el wow, digo, estoy listo. Y normalmente las reuniones dominicales, mis prédicas, no bajan de 800 palabras sacadas de las Escrituras. Es escritura tras escritura tras escritura. Y entre cada punto al que voy, le procuro pedir a Dios un ejemplo. Tenemos los ejemplos de la gente en la Biblia, pero ¿y qué tal ejemplos de la gente del día de hoy? Claro. Cómo lo aplicaron, cómo lo hicieron. También. Entonces pongo ilustración y todo. Y la otra que en lo particular hago es, a mí me gusta mucho el sentido del humor. A mí me gusta la gente que es contenta, que es feliz. A mí me gusta la gente verla reír. Entonces, pues le ponemos salsa a los tacos, ¿no?
Sí, es el condimento del Es tu alimento, sello, ¿no? ¿verdad? Es tu sello. Última, nos queda un minuto, pero te atacan mucho, te critican mucho, Sí. dicen una cantidad de cosas. ¿Cómo procesas eso en el plano personal? Bueno, hay dos, o tres, tal vez trato de dividir esto en segmentos. La primera es la crítica que tú mismo levantas. O sea, venimos, le creemos a Dios, hacemos un templo, es grande, es hermoso, es lindo, a gente le va a agradar, a otro les va a desagradar. ¿Qué me puedo quejar de eso? Sí, claro. Nada. Nah. Nada. Te entregan un premio Grammy a ti, Claro. Y me unos te critican. aplauden, otros te critican. Pero no vas a dejar de cantar bien Exacto. por los críticos, vas a seguir cantando bien por los que aceptan tu producto, digamos, lo que tú desarrollas, lo que tú les das. Entonces esa, pues, ¿qué me queda, no? Si uno la provoca. Claro. La otra es crítica por falta de conocimiento. Yo sé que muchos critican porque no conocen y no saben. No conocen nuestra vida, no saben de dónde venimos, No tienen cómo nos contexto. levantamos, cómo le creímos a Dios, lo Claro. duro que trabajamos, ¿verdad? Porque al final, si el pastorado fuera un trabajo, pues hay que hacerlo bien hecho, ¿no? Así es. Y liderazgo es ir al frente, siempre que puedas. Y la otra son las difamaciones. Esas son las más feas, ¿verdad? Claro. Porque la gente, queriendo criticar un supuesto pecado de uno, ellos están pecando al hacerlo sin conocimiento, que se llama no difamarás a tu prójimo. Entonces por ellos oro. Ah, qué bien. Porque así como el Señor... Bendice a los que te maldicen. Y no solo eso, Marco, sino que si Dios perdona mis pecados, ¿verdad? ¿Por qué no voy a perdonar yo los de ellos? El mismo Señor en la cruz dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Entonces hay unos que uno dice, perdónalos, no saben lo que dicen, ¿verdad? Así Y es. trato de mantener mi corazón libre de eso por una sencilla razón. Por amor a tu audiencia, uno no puede salir con heridas en el alma, No. amarguras, porque entonces en vez de darles algo hermoso, lindo, les vas a arrojar lo que ellos no vienen a recibir. a la Todo iglesia. ese veneno que hay ahí. Y por eso nunca me ven criticar, que es la otra, ¿va? Le dan duro al que no les devuelve. Pero nunca he visto a Claro. estos criticando al mundo, al licor, a las drogas. Ahí sí no se animan. Claro. Siempre le dan al que saben que no les va a responder. Entonces al final, si ellos son un poco más conscientes, sabrán quién es el bueno y quién es el malo. Ahí lo tienen, Cash Luna. Nos Gracias por vemos. recibirnos Ya sabes, y que Marco. Dios te siga usando. Eres Igual una a ti. inspiración, una bendición para nuestras vidas. Dios te bendiga. Tito.